Tres carreteras, tres historias de terror. La carretera del olvido. En una noche oscura y tormentosa, Laura conducía por una carretera desierta en las afueras de un pequeño pueblo. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y los relámpagos iluminaban brevemente el camino. Laura había oído rumores sobre la carretera del olvido, un tramo de carretera donde se decía que los viajeros desaparecían sin dejar rastro. Mientras avanzaba, su coche comenzó a fallar. El motor tosió y se detuvo, dejándola parada en el medio de la nada. Laura intentó encender el coche de nuevo, pero fue en vano. Decidió salir y buscar ayuda, aunque sabía que no había casas cercanas. Caminó bajo la lluvia, sintiendo una presencia extraña a su alrededor. De repente vio una figura en la distancia. Era un hombre vestido con ropas antiguas, empapado por la lluvia, pues Laura se acercó, pero cuando estaba a punto de hablarle, el hombre desapareció en el aire. Asustada, corrió de vuelta en su coche solo para encontrarlo rodeado de la niebla espesa. Dentro del coche, Laura sintió un frío intenso y escuchó susurros. Miró por el retrovisor y vio a varias figuras fantasmales observándola. Intentó gritar, pero su voz no salió. La niebla se cerró a su alrededor y Laura sintió cómo su cuerpo se desvanecía, convirtiéndose en una de las almas perdidas de la carretera del olvido. Laura había oído de las historias desde niña. Los ancianos del pueblo contaban que la carretera había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que las almas de los muertos vagaban por el lugar, buscando venganza, pero Laura nunca había creído en esas historias hasta esa noche. Mientras caminaba bajo la lluvia, los recuerdos de las historias contadas por su abuela volvieron a su mente. Recordó cómo su abuela le había advertido que nunca viajara sola por esa carretera, especialmente de noche, pero Laura, siempre escéptica, había desestimado esas advertencias como simples supersticiones. La figura del hombre desaparecido la había dejado en estado de shock. ¿Había sido real o solo una alucinación causada por el miedo y la lluvia? Laura no podía estar segura, pero sabía que debía encontrar ayuda rápidamente. La niebla se hacía más densa y el frío se volvía insoportable. De repente escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio nada. El miedo comenzó a apoderarse de ella y empezó a correr hacia su coche. Al llegar, se dio cuenta de que la niebla había cubierto completamente el vehículo. Entró rápidamente y cerró las puertas, esperando que la niebla se disipara. Dentro del coche, el frío era aún más intenso. Laura encendió la calefacción, pero no parecía hacer ninguna diferencia. Los susurros se hicieron más fuertes y las figuras fantasmales se acercaban al coche. Laura intentó gritar, pero su voz seguía sin salir. Sentía cómo su cuerpo se debilitaba, como si algo estuviera drenando su energía. En un último intento desesperado, Laura cerró los ojos y rezó. No era una persona religiosa, pero en ese momento era lo único que podía hacer. Los susurros se volvieron más y más intensos y sintió una mano fría tocar su hombro. Abrió los ojos y vio una mujer vestida de blanco, con una expresión triste en su rostro. La mujer susurró algo al oído, pero Laura no pudo entenderlo. Sentía cómo su cuerpo se desvanecía y la niebla la envolvería por completo. En su último aliento, Laura comprendió que se había convertido en una de las almas perdidas de la carretera del olvido, condenada a vagar por la eternidad en busca de venganza. Era una pareja aventurera que disfrutaba explorando lugares abandonados. Habían oído hablar del Puente de los Lamentos, un antiguo puente de piedra que cruzaba un río embravecido. La leyenda decía que el puente estaba maldito y que aquellos que lo cruzaban escuchaban los lamentos de las almas atrapadas. Decididos a desafiar la leyenda, Carlos y Ana llegaron al puente al anochecer. La estructura parecía inestable, pero eso no los detuvo. Mientras cruzaban, comenzaron a escuchar susurros y gemidos. Al principio pensaron que era el viento, pero los sonidos se volvieron más claros y desesperados. Ana sintió una mano fría agarrar su brazo y gritó. Carlos intentó calmarla, pero él también sintió una presencia extraña. De repente, el puente comenzó a temblar y las piedras se desmoronaron bajo sus pies. Corrieron hacia el otro lado, pero el puente colapsó detrás de ellos, dejándolos atrapados en la orilla opuesta. Los lamentos se hicieron más fuertes, y las figuras espectrales comenzaron a aparecer a su alrededor.
Carlos y Ana intentaron huir, pero las almas atrapadas los rodearon, arrastrándolos hacia el río, pues sus gritos se unieron a los lamentos y sus cuerpos desaparecieron en las aguas oscuras, convirtiéndose en parte de la maldición del Puente de los Lamentos. Carlos y Ana habían oído hablar del Puente de los Lamentos por primera vez en una vieja taberna del pueblo. Los lugareños contaban historias de viajeros, pero nunca regresaban. De gritos se escuchaban en toda la noche y de sombras que se movían bajo el puente. Pero estas historias eran solo eso, cuentos para asustar niños. La noche en la que decidieron visitar el puente, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento soplaba con fuerza. La luna apenas se asomaba entre las nubes, creando un ambiente aún más siniestro. Al llegar al puente, notaron que las piedras estaban cubiertas de musgo y que el agua fría rugía con fuerza, como si estuviera enfurecida. Mientras cruzaban, los susurros se hicieron más intensos. Aunque siempre había sido más valiente, Ana, que siempre había sido más valiente que los dos, comenzó a sentir un miedo irracional. Sentía algo que la estaba observando desde las sombras. Carlos, tratando de mantener la calma, le tomó la mano y la instó a seguir. De repente, una ráfaga de viento helado los envolvió y Ana sintió una mano fría agarrar su brazo y gritó, y se volvió hacia Carlos, quien también había sentido una presencia extraña. El puente comenzó a temblar violentamente y las piedras bajo sus pies se desmoronaron, dejándolos atrapados en la orilla opuesta. Los lamentos se hicieron ensordecedores y figuras espectrales comenzaron a materializarse a su alrededor. Eran las almas atrapadas, condenadas a vagar eternamente por el puente. Carlos y Ana intentaron correr, pero las almas los rodearon. Sus manos frías y etéreas los arrastraron hacia el río. Mientras eran arrastrados, Carlos y Ana sintieron una desesperación abrumadora. Sus gritos se unieron a los lamentos de las almas atrapadas y sus cuerpos desaparecieron en las aguas oscuras del río. La maldición del Puente de los Lamentos había reclamado 2 víctimas más, y sus almas ahora forman parte de la leyenda. La ruta de medianoche. Javier era un camionero experimentado, que había recorrido muchas carreteras solitarias. Una noche, mientras conducía por una ruta conocida como la Ruta de la Medianoche, comenzó a sentirse inquieto. Había oído historias sobre esa carretera donde decía que los viajeros encontraban su destino final. A medida que avanzaba, Javier notó que el paisaje a su alrededor cambiaba. Los árboles parecían más oscuros y retorcidos, y la luna llena iluminaba el camino de una manera inquietante. De repente, vio una mujer vestida de blanco en el borde de la carretera. Parecía perdida y asustada. Javier detuvo el camión y le ofreció ayuda. La mujer subió al camión sin decir una palabra mientras conducían. Javier intentó hablar con ella, pero ella solo miraba fijamente hacia adelante. De repente, la radio del camión comenzó a emitir estática y una voz susurrante. La mujer se volvió hacia Javier y con una voz fría y distante le dijo: «No debiste detenerte». Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció y el camión se detuvo bruscamente. Javier salió del camión y vio que estaba rodeado de tumbas antiguas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y escuchó risas macabras a su alrededor. Intentó volver al camión, pero las tumbas comenzaron a abrirse y figuras espectrales emergieron, acercándose lentamente. Javier corrió, pero no había escapatoria. Las almas atrapadas lo rodearon y su grito final se perdió en la noche, convirtiéndose en una leyenda más de la Ruta de la Medianoche. Javier había oído las historias de otros camioneros en las paradas de descanso. Hablaban de luces extrañas, de figuras que aparecían y desaparecían, y una sensación de ser observado. Pero Javier, siempre escéptico, había desmentido esas historias como simples exageraciones. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Mientras conducía por la Ruta de la Medianoche, notó que el aire se volvía más frío y pesado. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían inclinarse hacia él, como si quisieran atraparlo. La luna llena proyectaba sombras inquietantes y Javier no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Cuando vio a la mujer vestida de blanco, su primer intento fue ayudarla. Parecía tan vulnerable y asustada, pero cuando ella subió al camión no dijo ni una palabra. Javier comenzó a sentirse incómodo, pues intentó iniciar una conversación, pero ella solo miraba fijamente hacia adelante, como si estuviera en un trance. La radio del camión comenzó a emitir estática, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer se volvió hacia él, y con una voz fría y distante le dijo: «No debiste detenerte». Antes de que pudiera reaccionar,
La mujer desapareció y el camionero se detuvo bruscamente. Javier salió del camión y vio que estaba rodeado de tumbas antiguas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y escuchó risas macabras a su alrededor. Intentó volver al camión, pero las tumbas comenzaron a abrirse y las figuras espectrales emergieron acercándose lentamente. Desesperado, Javier corrió hacia el camión, pero las almas atrapadas lo rodearon. Sus manos frías y etéreas lo agarraron, y Javier sintió como su energía se desvanecía. Sus gritos se perdieron en la noche y su cuerpo se desvaneció, convirtiéndose en una leyenda más de la ruta de la medianoche.